Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre el mate, una bebida muy consumida en Argentina y en Uruguay, aunque cada vez es más popular en otros países. Nos preguntan después sobre por qué la maternidad perjudica la memoria y vemos compuestos que pueden mejorar esta memoria o la función cognitiva en general. La siguiente consulta es sobre si es perjudicial hacer maratones, aunque podríamos extrapolarla a si es malo hacer ejercicio extenuante. Nos preguntan después sobre entrenamiento de fuerza en mujeres y la última consulta es si se puede usar calzado minimalista en largas caminatas o cómo transicionar hacia este tipo de calzado. Antes de pasar a las preguntas, os aviso que quedan ya pocas plazas, solo 8, para el encuentro de Fitness Revolucionario que haremos el 20 de abril en Oviedo, Asturias, o realmente lo haremos en la Villa Termal de las Caldas, un sitio rodeado de naturaleza pero a escasos 10 minutos de Oviedo. El evento se llama Hábitos Metabólicos porque las charlas van a girar alrededor de esto y la salud metabólica incluye muchos ejes. Hablaremos de entrenamiento, de nutrición, de descanso, de riesgo coronario, de tiroides. Habrá además partes prácticas a lo largo del evento y sobre todo la posibilidad de conocer gente con los mismos intereses y compartir durante un día entero. Así que si te apetece pasar el día con nosotros, echa un vistazo a fitnessrevolucionario.com/encuentro y ahí tendrás todo el detalle. Y no olvides visitar también las webs de nuestros patrocinadores, Coffee Café y Paleobull. Coffee Café es koficafe.com y ahí podréis ver todos los cafés de especialidad que ofrecen y si no lo tenéis claro podéis pedir el pack de degustación. Y Paleobull por su parte ofrece barritas de energía en base a comida de verdad, proteínas aisladas de alta calidad y tienen ahora varios packs ahorro que podéis revisar en su web paleobull.com. Y en ambos casos tendréis un descuento del 10% con el código FR10, FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, te habla Josefina desde Rosario, Argentina. Antes que nada decirte que soy una gran admiradora tuya. Me encuentro en este momento realizando la formación en nutrición deportiva junto contigo, con Ismael y con Borja y la verdad es que estoy fascinada. Bueno, y mi pregunta va un poco relacionada con mi país. Acá consumimos mucho mate, particularmente yo consumo mucho mate. Quería saber si conoces de qué se trata, si lo probaste alguna vez y qué opinión tenés al respecto en cuanto a tomarlo en ayunas, tomarlo diariamente también. Bueno, te mando un beso grande y gracias de nuevo. Muchas gracias por la pregunta, Josefina. Y claro que he probado el mate. Viví muchos años en Chile, trabajé con bastantes argentinos y muchos de ellos se pasaban el día con el mate, eran inseparables y por supuesto lo probé bastantes veces. Me gusta, como todo tienes que acostumbrarte, pero sí está rico. Es verdad que en España se conoce menos esta bebida, así que empezaré explicando qué es y pasaré después a hablar de las propiedades y de los posibles riesgos. El mate es una infusión a base de hojas de yerba mate, cuyo nombre científico es Ilex paraguariensis, que es una planta originaria de las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. Y para obtener el mate se toman las hojas de esta planta, se secan, se cortan y se muelen y se pueden usar así directamente o también se pueden tostar en un proceso similar al del café. Es una bebida que consumían tradicionalmente los guaraníes, los indígenas de esa zona de Paraguay, norte de Argentina y sur de Brasil, pero fueron después los españoles y sobre todo los jesuitas en el siglo XVI y XVII los que la extendieron por gran parte de Sudamérica. A nivel nutricional contiene algunas vitaminas, sobre todo del grupo B, algunos minerales como manganeso o magnesio, pero en cantidades muy pequeñas o despreciables respecto a la cantidad de esos nutrientes que encontramos en los alimentos normales, digamos. Donde destaca el mate es en su aporte de compuestos menos comunes en los alimentos y aporta, por ejemplo, 2 alcaloides interesantes que son la cafeína y la teobromina. La cafeína es archiconocida y he hablado muchas veces de ella, que tiene beneficios propios en moderación, y la teobromina, que está presente también en el cacao, es similar a la cafeína en el sentido de que tiene un papel estimulante, pero más suave y más prolongado, y produce también cierta sensación de bienestar, similar al chocolate en este sentido. Y esto, junto con que el mate tiene menos cafeína que el café, de media, podría explicar por qué muchas personas notan también claridad y foco con el mate, pero con menos estimulación. Aporta también saponina y quercetina, que han demostrado cierto efecto antiinflamatorio, y otros polifenoles con poder antioxidante similar al del té. Pasando a los estudios en humanos, tenemos bastantes y la inmensa mayoría de ellos con resultados positivos en la salud. Una revisión sistemática reciente, publicada hace unos meses, recopiló 32 estudios y observó beneficios en la pérdida de grasa, en el rendimiento deportivo, en la resistencia a la insulina. Se observó también un papel neuroprotector, también se vio que eleva la saciedad porque estimula la GLP-1 y esto facilita la pérdida de peso, que es un tema que detallo en un vídeo reciente de mi canal de YouTube.
Entonces vemos que hay efectos similares a los que observamos con el café o con el té y es lógico si entendemos que comparten mecanismos de acción. Está el papel de la cafeína, por un lado, que aporta beneficios específicos, comparten algunos polifenoles y otros son más específicos de la yerba mate. El problema, o más que problema, la limitación en el caso de la yerba mate es que no tenemos, o al menos yo no he visto, estudios a largo plazo que evalúen mortalidad general por enfermedad cardiovascular, por cáncer, etcétera, como si tenemos con el café y con el té. Y evidentemente esto se debe a que el mate se consume mucho menos a nivel mundial y por tanto se estudia menos y esto nos impide ser tan categóricos con sus beneficios a nivel global como podemos serlo con el café o con el té, donde hay decenas de metaanálisis. O por lo mismo no podemos ser tan precisos con la dosis. Por ejemplo, con el café podemos afirmar con bastante seguridad que entre 2 y 4 cafés al día es lo óptimo, la dosis que se asocia con menos mortalidad general, pero en el mate no tenemos ese detalle. Hay algún estudio, por ejemplo, uno en mujeres posmenopáusicas, donde las que tomaban más de 1 litro de mate al día tuvieron menos riesgo de enfermedad coronaria e hipertensión. Por tanto, tenemos ahí un umbral de referencia, pero de nuevo tenemos menos criterio que en el caso del café o del té. Preguntas también sobre tomarlo en ayunas y de nuevo, al igual que con el café o con el té, no hay ninguna limitación, ni rompe el ayuno, ni te va a causar problemas ni nada, así que no hay contraindicación. Y respecto a los riesgos, hay 2 principales. Uno es compartido con el café, que es la cafeína, que es beneficiosa en dosis moderadas, pero si tomas mucha cafeína y sobre todo por la tarde puede perjudicar el descanso, estimularte demasiado y es importante tener esto en cuenta. Y el otro posible riesgo es que algunos estudios encuentran más prevalencia de cáncer del tracto digestivo superior en las personas que consumen más mate, pero todo apunta a que no es un problema del mate en sí, es decir, no hay ningún compuesto cancerígeno en el mate como tal, sino que se debe a la alta temperatura a la que se consume, que es un peligro con cualquier bebida, pero quizá el hecho de usar la pajita de metal, la bombilla se llama, pues puede hacer que llegue más caliente a la garganta y que produzca más daño, mientras que el té y el café, al ser sorbido, pueden enfriarse un poco más antes de llegar al tracto digestivo. Como digo, no es algo que me preocupe mucho, pero la recomendación general sería no tomarlo demasiado caliente y con eso podremos aprovechar todos sus beneficios con mínimo riesgo. Hola Marcos, primero de todo agradecerte por todo tu trabajo. Es maravilloso y creo que llegas a mucha gente y acabamos entendiendo muchísimos conceptos que de otra manera se nos es más complicado. Mi pregunta va relacionada con la memoria. Hace ya un tiempo que me quedé embarazada y durante el embarazo tenía algunas pérdidas de memoria bastante simples como ¿a qué he venido aquí? O he recogido la mesa, por ejemplo. Pero la cosa se ha ido complicando. Hace ya 10 meses que tuve a mi hijo y la falta de memoria es bastante más avanzada. Mi pregunta es, ¿crees que esto está relacionado con el embarazo y ser madre? Cosa que parece ser que científicamente está demostrado. Y luego, ¿hay algo que podamos hacer? He escuchado que la suplementación con microdosis de setas como la melena de león podría ayudar, pero no estoy segura y me gustaría saber qué hay de base científica en todo esto. Muchas gracias y a seguir bien. Gracias por la pregunta, felicidades por la maternidad, que estoy seguro que te está trayendo muchas alegrías, pero un posible efecto secundario, como dices, es esa pérdida de memoria. Hablaré un par de minutos de esto y pasaré después a los suplementos. Sobre el impacto del embarazo en el cerebro materno es algo bien documentado. Ser madre cambia literalmente el cerebro y por eso en algún podcast hablaba de esta paradoja de que la persona que piensa en si quiere hijos o no es distinta a la persona que después los tiene, porque el proceso en sí de tenerlos nos cambia, tanto a mujeres como a hombres, pero más a las mujeres. Y esto conecta además con la reflexión de la newsletter de hace un par de semanas que leeré al final de este episodio. Entonces, como decía, sabemos que el embarazo afecta al cerebro en muchos aspectos. Se habla del mommy brain en inglés, de cerebro de placenta también, y hay muchos cambios que ocurren y que parecen tener como efecto derivado esa leve amnesia que comentas, también llamada mamnesia en inglés. Parece que estos cambios están mediados por las grandes fluctuaciones hormonales durante el embarazo y después del parto. Hay cambios en hormonas como prolactina, estradiol, progesterona, también en la oxitocina, la llamada hormona del amor y que juega un papel importante en la conexión emocional con el bebé. Y estas hormonas influyen, por ejemplo, en el hipocampo, que como explico en mi libro Saludablemente, es la zona del cerebro responsable de la memoria de corto plazo y que participa en el proceso de aprendizaje. Y esta es la explicación, entre comillas, biológica, pero es evidente que hay también un efecto por el aumento de la carga cognitiva que implica el embarazo y el cuidado posterior del bebé. De repente tienes un montón de nuevas responsabilidades. Durante el embarazo tienes que estar pendiente de todas las revisiones y de todos los preparativos para el parto y después del parto todavía mucho más.
más, ¿no? La vida se vuelve mucho más compleja, debes mantener muchas más cosas en la cabeza, duermes mucho menos y es evidente que todo esto magnifica ese efecto hormonal. Hay dos cosas buenas, sin embargo. La primera es que es temporal, es algo que suele remitir a partir del año tras el parto, aproximadamente. En algunas mujeres será algo menos, en otras algo más, pero no solo no es algo permanente, sino que el segundo dato positivo es que se ha visto que a largo plazo esta gran carga cognitiva que supone la maternidad tiene un efecto positivo en las funciones cognitivas y en la reducción de algunos trastornos neurodegenerativos. Hace unos meses se publicó un paper muy interesante en la prestigiosa revista Cell titulado Materescencia, el impacto de la maternidad en la cognición y el cerebro, y explica cómo la carga cognitiva de la maternidad contribuye a lo que se llama un entorno enriquecido y esto eleva la reserva cognitiva de la madre, que permite después un declive más lento de las funciones cognitivas. Y de nuevo, en mi libro Saludablemente explico estos conceptos de entorno enriquecido, de reserva cognitiva, que son súper interesantes. Así que, en resumen, es normal que notes esa pérdida de memoria, es algo temporal y que a largo plazo puede incluso ser beneficioso, lo cual espero que te consuele, pero respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, sí hay ciertos compuestos que pueden mitigar el impacto, además de ofrecer otros beneficios cognitivos. Mencionas la melena de león, que se consume con frecuencia con este fin, pero la verdad es que la evidencia es muy escasa. Tiene algo de evidencia en la mejora de síntomas de demencia en personas mayores, también la reducción de síntomas de ansiedad, pero mucho menos que otros compuestos como la ashwagandha, de la que hablé hace poco por aquí. Entonces puedes probar, pero hay poca evidencia de que mejore la memoria. ¿Qué compuestos tienen evidencia mucho más fuerte, mucho más clara? Pues, por ejemplo, los arándanos, y más concretamente el extracto de arándano, porque te permite concentrar más cantidad de polifenoles como la antocianina, que estimulan el BDNF cerebral, y se ha visto que este extracto de arándano mejora la memoria en distintas poblaciones, no solo personas mayores, sino también jóvenes e incluso adolescentes. Después tenemos la Bacopa monnieri, que es una hierba perenne que crece en zonas pantanosas de varios continentes y que se usaba ya en la medicina india para los problemas de memoria, y estudios recientes confirman su utilidad. Y al igual que el extracto de arándano, se han visto beneficios tanto en personas mayores como en jóvenes y, por ejemplo, un ensayo clínico en estudiantes de medicina demostró que suplementar durante 6 semanas con esta planta, con Bacopa monnieri, mejoró el rendimiento en varias pruebas de memoria en comparación con un placebo. Estos beneficios cognitivos se deben principalmente a su aporte de bacósidos, que son moléculas que parecen mejorar la transmisión sináptica en el cerebro, alargando, por ejemplo, las dendritas y reduciendo el estrés oxidativo. La mayoría de estudios muestran beneficios con dosis entre 150 y 400 miligramos al día durante al menos un mes, es decir, no es algo que tomes un día y lo notes, sino que debes consumir durante semanas para empezar a notar el efecto. Y hay más cosas. En mi libro Saludablemente menciono otros compuestos que pueden ayudar, pero creo que en tu caso estos dos son los que recomendaría inicialmente. Muy buenas, Marcos. Lo primero es agradecerte por la gran labor divulgativa que haces. La verdad que a nosotros, tu audiencia, nos aportas muchísimo valor, así que muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros. Yo te conocí a través de mi pareja, que ella, cuando te conoció hace años, empezó a hablar de ti y desde entonces, cuando hablamos de temas de salud en casa, pues son 3 voces, la mía, la de ella y la tuya. Y la verdad que muy contentos de seguirte y una vez más, gracias. Mi pregunta va relacionado a las maratones. Yo tengo 47 años, empecé hace unos pocos años a correr, me trae un montón de placer, he conseguido subir mi VO2 Max de 40 a 55, estoy muy contento, he hecho varias medias maratones y ahora me he apuntado a una maratón, a la de Barcelona, el 10 de marzo. Y mucha gente me dice que correr maratones es malo. Y he investigado un poco, he encontrado bastante data científica que me deja dudas de si realmente es bueno o malo correr maratones concretamente. Así que ahí va mi pregunta, te lanzo esta duda que tengo sobre si hacer maratones es bueno o malo. Muchísimas gracias, Marcos, por todo. Muchas gracias a ti y a tu pareja por seguirme, de verdad. Y en cuanto a tu pregunta, comentar antes de nada que el VO2 Max es un buen indicador de salud y, por tanto, si en los últimos años lo has mejorado tanto, es buena señal, ¿vale? Eso para empezar. Hay 2 formas principales de llevar este VO2 Max. Una es con ejercicio aeróbico puro y otra con intervalos de alta intensidad, los llamados HIITs. Y esta combinación es la más efectiva para subir ese VO2 Max o nuestra máxima capacidad de procesar oxígeno, que, insisto, es un buen predictor de nuestra salud global y un mejor indicador de riesgo coronario que cosas como el colesterol, a las que prestamos mucha más atención.
Y sobre el riesgo de correr maratones o de hacer ejercicio extenuante con frecuencia en general, tengo un segmento concreto en mi nuevo libro, Vive Más, que voy a leer porque creo que responde muy bien tu pregunta y también de dónde vienen algunos de los miedos. Es entendible que hasta hace unas décadas se dudase de los beneficios del ejercicio. Si un médico evaluase por primera vez el efecto inmediato del ejercicio en el cuerpo, lo prohibiría. Al entrenar se eleva la presión arterial, la glucosa, los radicales libres, el cortisol y la inflamación. Se dañan los músculos y se golpean las articulaciones. ¿Cómo puede esto beneficiarnos a largo plazo? Si prestaste atención al capítulo anterior, ya sabes la respuesta: hormesis. El ejercicio es una pequeña adversidad que nos fortalece y, como cualquier estresor, tiene una dosis óptima a partir de la cual nos podría dañar. Pero, por suerte, la dosis necesaria para que el ejercicio acorte nuestra vida es muy elevada. Si miramos, por ejemplo, la esperanza de vida de los atletas de élite en los deportes más extenuantes, como ciclistas profesionales, no vemos una menor esperanza de vida, sino todo lo contrario. Por ejemplo, un estudio analizó la esperanza de vida de 834 ciclistas de élite que habían participado en el Tour de Francia entre 1930 y 1964. Concluyó que los ciclistas vivieron de media 8 años más que la población general. Otro gran estudio, titulado Survival of the Fittest, evaluó la esperanza de vida de los medallistas olímpicos durante décadas y también demostró que el nivel de entrenamiento necesario para triunfar en los Juegos Olímpicos no solo no acorta la vida, sino que la extiende. A pesar de estas conclusiones, todavía hay incógnitas. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista JAMA Cardiology monitorizó a más de 20.000 maratonistas con una edad media de 52 años. A lo largo de 15 años de seguimiento, los científicos midieron la densidad de las placas que presentaban en las arterias coronarias y observaron con sorpresa que los que más horas entrenaban tenían más acumulación de calcio coronario. Sin embargo, su mortalidad era claramente inferior a la de la población general. De hecho, los que más entrenaban y más calcio coronario acumulaban vivían más. Algunos denominan a este efecto la paradoja del corredor y todavía no tiene explicación. Se especula que esta placa coronaria sería una adaptación más al ejercicio y no una señal de patología, como sí lo es en la población sedentaria. Esta placa, asociada a un alto volumen de entrenamiento, sería más estable, con menos probabilidad de liberarse y causar un infarto. Esto no quiere decir que no haya riesgo en hacer demasiada actividad física. Es lógico pensar que, como con cualquier estresor, la relación entre la dosis y el beneficio tiene forma de U. Nuestros ancestros hacían muchos esfuerzos físicos, pero no corrían maratones a diario. Por otra parte, los estudios en atletas de élite no son siempre aplicables a la población general. Para empezar, si han llegado a la élite de un deporte es porque tienen capacidades físicas especiales. Además, pueden dedicarse en exclusiva a entrenar y a descansar. Esto es clave porque no solo importa el estrés que aplicamos al cuerpo, sino también nuestra capacidad de recuperación. No es lo mismo entrenar 3 horas diarias pero comiendo bien y descansando después que realizar entrenamientos extenuantes mientras lidias con un trabajo estresante y cuidas a hijos pequeños. Y si hablamos de deportes con movimientos muy repetitivos como correr, sí parecen elevarse las lesiones por sobreuso al aumentar el volumen de entrenamiento por encima de cierto umbral. Pero la conclusión general es que nuestro cuerpo está mucho mejor adaptado a una alta cantidad de ejercicio que al sedentarismo. El punto donde la curva se da la vuelta es más alto de lo que pensamos. Y así termina ese segmento y como vemos hay dudas y hay matices, pero podríamos afirmar que correr maratones de vez en cuando tiene muchos más beneficios que perjuicios y todo lo que eleve el VO2 max seguramente sea positivo. Los miedos que existían o que existen todavía en algunos cardiólogos por esa placa parece que no están justificados y que son más algo adaptativo que patológico y que lo que nos importa realmente, que son eventos coronarios, se reducen en corredores, no se elevan. Pero como indico en ese texto, no solo tenemos que fijarnos en eso, correr es un deporte muy repetitivo, con rangos de movimiento muy limitados y que con los años puede terminar pasando factura a nivel articular si nos excedemos. Como siempre, la dosis hace el veneno. En tu caso, te diría que si lo disfrutas y no tienes molestias, pues que no te preocupes, que lo sigas haciendo y mientras no corras maratones con mucha frecuencia, los beneficios van a superar a los posibles riesgos con creces. Pero también te diría que no solo hagas ese ejercicio. Sabemos que los corredores que entrenan además fuerza no solo son mejores corredores, al elevar, por ejemplo, la economía de carrera, sino que reducen su riesgo de lesión. Como veremos también en la pregunta posterior, el músculo es muy importante para la salud y necesitas incluir también ese trabajo más de fuerza pura y si haces eso no tienes que preocuparte por correr maratones. Hola Marcos, has llegado a mi vida porque le regalé tu libro de salud salvaje a mi pareja. Cuando él se lo terminó, lo cogí yo.
Después me puse con Invicto y ahora estoy con Vive Más. Vamos, que me estás acompañando en el proceso de cambio que estoy llevando a cabo. Siempre he sido una chica delgada, con los huesos marcados de cintura para arriba, por debajo de mi peso, y llevo arrastrando años dolores de espalda y de cervicales. He pasado mucho tiempo sentada estudiando y, por otro lado, mi trabajo en guarderías con niños pequeños me consume bastante energía. Las analíticas siempre me salen perfectas y la gente se sorprende al ver que como bastante, pero aún así estoy delgada. Aunque creo que llevo una dieta equilibrada, no consigo ganar peso, tan solo en el embarazo, y me vi muy bien. Por eso es que, por recomendación de una nutricionista, he aumentado mi ingesta de proteínas y estoy tomando algunos suplementos. En los últimos meses me he dado cuenta, por las lecturas que he hecho y los podcasts que escucho, de lo importante que es para la salud el ejercicio de fuerza. Por eso, una de las cosas que estoy haciendo es la tabla que pones de ejemplo al final del libro de Salud Salvaje. Así que en mi caso, ¿me podrías recomendar algo más? Me gustaría ganar peso y salud y verme más atlética y no tan huesuda. Enhorabuena por tu trabajo y gracias por acompañarme en este camino. Muchas gracias por tu pregunta y me alegro de estar acompañándote en este proceso de mejora de la salud. Y en ese sentido te aseguro que ganar unos pocos kilos de músculo te va a ayudar mucho, no solo a verte mejor, sino a sentirte mejor, a reducir muchas de esas molestias y a envejecer también de manera más saludable. Por ejemplo, menciono con frecuencia un dato que me parece brutal, y es que las mujeres que elevan un 10% su pico de masa ósea cuando son jóvenes, o sea, cuando están en edad fértil, reducen un 50% su riesgo de fractura ósea tras la menopausia. Porque el músculo es muy importante para la salud, pero solo una parte, y al fortalecer ese músculo con entrenamiento de fuerza estamos también fortaleciendo los huesos y las articulaciones. Entonces, en tu caso, además de comer suficientes calorías y proteína, que entiendo que ya lo estás haciendo, la clave, como digo, es entrenar fuerza. Esa tabla de Salud Salvaje está bien para empezar, es un punto de partida, pero no es suficiente. Tengo por un lado el programa Fundamentos, que está orientado a personas muy principiantes en el entrenamiento de fuerza, bien personas de más de 50 años que nunca han entrenado, personas más jóvenes pero que parten de una situación física muy mala, quizá con mucho sobrepeso, limitaciones de movilidad, etc. En tu caso, creo que Fundamentos se te queda pequeño, o bueno, al menos la primera fase seguramente se te queda pequeño, pero son 3 fases y quizá la fase 2 y la 3 te vengan bien, o si te animas, quizá Efecto Kettlebell sea una buena opción, te enseña además a manejar pesos externos, que en tu caso, si estás todo el día con niños que tendrás que mover, cargar, etcétera, podría ayudarte mucho, y esto sería un muy buen punto de partida. Y después tengo el programa Guerrera Espartana, que es más avanzado, es ya un entrenamiento de fuerza e hipertrofia más puro, muy efectivo, pero que requiere acceso a rack, a barra, a discos, y si vas al gimnasio está genial, pero si entrenas en casa necesitarías esa infraestructura. Entonces iría por ahí. Por lo que dices en tu pregunta, es posible que tengas un metabolismo rápido, es decir, sabemos que hay personas con una tasa metabólica basal superior a lo que predicen las fórmulas, y también puede que tengas un NEAT alto, es decir, que durante el día te muevas más, que hagas más fidgeting, que es ese movimiento inconsciente que hacemos a lo largo del día y que suponen también un gasto calórico relevante. Y 2 mujeres con el mismo peso, la misma altura y la misma edad, y que por tanto las fórmulas estiman un gasto calórico similar, pueden tener en realidad diferencias de más de 400 o 500 calorías al día, y por tanto, si a pesar de subir las calorías no aumentas de peso, tendrás que elevarlas todavía un poco más, y eso, junto al entrenamiento adecuado, producirá poco a poco con el tiempo cambios muy positivos en tu cuerpo. Así que, ánimo. Buenas, Marcos, soy Álvaro. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias una vez más por todo tu trabajo y por cómo nos ayudas. Mi pregunta está relacionada con el barefooting, los calzados, prácticamente a ras de suelo, con poca suela para tener más sensaciones, mejor estabilidad. Pero tengo una pregunta. En el caso en que hagas un viaje, por ejemplo, en mi caso, voy a hacer un viaje de 2-3 semanas en los que voy a estar haciendo una media de 25 o 30.000 pasos al día. Entonces he notado otras veces que con calzado plano pues los pies se me cansan bastante, los talones me duelen y no logro aguantar mucho. Sin embargo, con calzados con buena suela amortiguadora, elevada del suelo, por ejemplo con zapatillas, las que tengo son las On Running, me encuentro mucho más cómodo. Y nada, quería saber qué opinas acerca de esto, si para momentos puntuales zapatillas con amortiguación pueden ser beneficiosas o cuál es tu opinión. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Álvaro, y para responderla debemos entender que el calzado convencional no solo deforma el pie, sino que lo debilita.
Si durante años o décadas los pies se acostumbran a caminar siempre sobre 2 centímetros de goma, a tener soporte para el arco plantar, etc., pues sus estructuras se atrofian. Es lo de siempre, lo que no usas lo pierdes, y esto aplica también a la musculatura y a las estructuras de soporte del pie. Y se ha visto, de hecho, que el uso de calzado minimalista fortalece gradualmente los músculos del pie y permite recuperar su función original. ¿Qué ocurre? Que este proceso o el paso de calzado convencional a minimalista debe ser gradual. Hay muchos casos de personas que pasan de golpe a usar calzado minimalista, a correr con este calzado, a caminar siempre con él, y el riesgo de lesión es real, ¿no? Desarrollar, por ejemplo, fascitis plantar. Piensa que al caminar durante décadas con el talón elevado, el tendón de Aquiles tiende a cortarse, y si de repente pasas a usar un calzado con 0 drop, que se refiere a que tiene suela plana, sin diferencia de altura entre el talón y la zona frontal del pie, que es el drop, pues se va a estirar más la fascia y esto aumenta el riesgo de lesión. Por eso recomiendo siempre que haya una fase de transición que consiste en 2 estrategias principales. Primero, usar calzado de transición, que se refiere a que sea casi minimalista, ¿no? Con horma ancha y flexible, que no restrinja el movimiento de los dedos, pero que tenga un poco de drop y que la suela no sea excesivamente fina. Recomiendo usar este calzado durante 6 meses mínimo, y si no notas molestias, pues pasas ya a calzado minimalista puro con 0 drop y suela más fina. Y segundo, usar la dosis adecuada. Por ejemplo, cuando yo empecé a usar los famosos Five Fingers hace 15 años, me pasaba lo mismo. O sea, caminar 1 hora o así no me producía molestias, pero a partir de ahí notaba los pies más cargados. Y es por lo que decía antes, porque estaban atrofiados. Ahora, sin embargo, puedo hacer rutas de montaña o hacer días de más de 40.000 pasos sin ninguna molestia usando calzado minimalista, porque mis pies se han ido fortaleciendo con el tiempo. Es lo mismo que con el resto de la musculatura. Cuando empiezas a entrenar fuerza, no puedes llegar al gimnasio y ponerte a levantar 100 kilos de peso muerto porque te vas a lesionar. Tendrás que empezar con la barra vacía, después con 40 kilos, con 60, y en pocos meses estarás levantando esos 100 sin problemas, pero requiere un aumento progresivo de las cargas. Y respondiendo a tu pregunta, en tu caso concreto te recomendaría que en ese viaje lleves los 2 calzados, el minimalista y el normal, y que, por ejemplo, empieces caminando 1 o 2 horas con el calzado minimalista o lo que te encuentres o el tiempo que te encuentres cómodo, y después pasas al normal. Y de esta manera irás fortaleciendo los pies gradualmente y con el tiempo notarás que puedes caminar únicamente con calzado minimalista sin problemas. Y eso sería todo por hoy, pero antes de despedirme quiero leer la reflexión de mi última newsletter, a la que os podéis apuntar gratis en fitnessrevolucionario.com/lista para no perderos nada. Y esta newsletter la titulaba Ilusión del final de la historia y dice así: cuando miramos atrás somos conscientes de todo lo que hemos cambiado. No tenemos los mismos gustos ni intereses que hace tan solo una década. Han cambiado nuestros objetivos y prioridades. Odiamos profesiones que una vez elegimos, nos quitamos tatuajes que una vez deseamos y nos divorciamos de personas que una vez amamos. Sin embargo, al proyectarnos al futuro nos cuesta imaginarnos distintos. Asumimos que nuestra versión de dentro de 10 años será idéntica a la actual. Pensamos que ya hemos alcanzado nuestra versión final y que así seremos siempre. Este sesgo se ha documentado en distintos estudios y los psicólogos lo denominan ilusión del final de la historia. Los motivos de este fenómeno no están claros. Por un lado, parece una forma de protección emocional ante la incertidumbre. Los cambios nos asustan y pensamos que un yo inmutable es un yo seguro. Aferrarnos a lo que somos nos da tranquilidad, incluso si reconocemos características autodestructivas. Como dicen, preferimos lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por otro lado, pensar que ya no vamos a cambiar nos permite eludir nuestra responsabilidad. Si somos estáticos, ¿para qué esforzarnos? Esta ilusión tiene varios peligros adicionales. Primero, nos puede hacer posponer experiencias que hoy disfrutaríamos hasta un futuro en el que ya no las deseemos. Si quieres viajar, por ejemplo, podrías decidir retrasar tus planes hasta ser capaz de permitirte un viaje lujoso. Años después, con el dinero ahorrado, podrías haber perdido las ganas o la energía. Mejor sería haber viajado en su momento, aunque fuera con menos medios. Segundo, las decisiones que tomes hoy podrían condenar a tu yo del futuro. Recuerda que vas a cambiar. Tu yo futuro te mirará con la misma extrañeza con la que ahora miras a tu yo pasado. Antes de tomar decisiones irreversibles, piensa en cómo podrían cambiar tus valores y prioridades en el futuro. Por supuesto, debes tomar decisiones basadas en tus valores y objetivos actuales, pero no quemes las naves. Deja opciones abiertas. Como recomendación final, no permitas que tu futuro sea prisionero de tu pasado. Si tomaste decisiones que te han llevado a una situación poco deseable o con la que ya no te identificas, cambia. No permanezcas en una profesión que aborreces o en una relación que te daña, por muy bien que le pareciera a tu yo del pasado. Tú ya no eres esa persona.
Y ahora sí me despido, no sin antes pediros el favor de siempre de compartir este podcast con personas a las que penséis que les pueda gustar y dejarnos una evaluación en Spotify, Apple Podcast, iVoox, la plataforma que uséis. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.